Bogotá, donde se mueve la guita. Les damos la bienvenida a un nuevo video. Para los que no entendieron a Emmanuel, estamos en Punta del Este y vamos a estar recorriendo esta ciudad para mostrarles diversidad. De verdad, es tan fancy como nos han dicho que es. Comenzamos aquí en La Mano. Miren, pueden verla atrás. Es una de las esculturas más emblemáticas, yo diría que de Uruguay. Y es un mensaje de advertencia porque la playa que está al fondo se llama Playa Brava y se ve brava. Entonces es un mensaje de advertencia, es como una mano saliendo de la arena que simula a un ahogado. Un poco triste la historia, ¿no? Yo me imaginaba otra cosa, pero está súper chévere y no podíamos venir para acá sin pasar por esta escultura. Hay dos cosas que me han sorprendido demasiado en esta visita a Punta del Este. La primera es que no le dan pelotas, como dirían aquí en Uruguay. Es decir, no le prestan atención a que uno esté volando el dron. Inclusive ahí en La Mano, que estamos en un lugar bastante turístico, con muchos edificios alrededor. Y nada, no me dijeron absolutamente nada. Y la segunda es que hay demasiados edificios lujosos. O sea, esto parece, yo no sé qué, pero miren para allá la cantidad de edificios con cristales, con ventanales. O sea, estoy fascinado con el lujo que hay en esta ciudad. Ya había escuchado que no solamente los millonarios de Uruguay, sino también de Brasil y de Argentina vienen a comprarse su apartamento de verano para acá. Y eso es lo que vamos a descubrir en este video. Vamos a seguir recorriendo los alrededores y visitando zonas de mucho dinerito. Mientras tanto, acompáñenos a comer, que hace mucha hambre. Creo que te traes un buen lugar, se ve bien. Yo también creo. Tenemos que despedir Uruguay como se debe, con carne. Tenemos carnes maduradas. Ahora espero que esté abierto porque yo no veo cocina activa. Uy, miren qué delicia, carnes maduradas. No te emociones. Es impresionante, pero en ese sentido Uruguay tiene una cultura muy europea. Descansan entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche. O sea, se toman la siesta muy en serio, o no sé si hacen siesta o sencillamente una pausa laboral, pero muchos comercios. Los domingos no trabaja casi nadie, solamente uno que otro restaurante puntual, y los sábados a veces hasta medio turno, y me gusta, de verdad. Solamente hay que estar pendiente como turista, pero me gusta que le dediquen tiempo a la familia, hacer el asadito con los amigos y a descansar de la jornada laboral. Lamentablemente el otro restaurante estaba cerrado, pero encontramos uno muy cerca y muy bello, que sí abre como corrido, aunque la mayoría, literalmente buscando en Google, decían cerrado, 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 y son las 4:57 de la tarde, o sea, casi las 5 de la tarde. Pero es que cierran a las 3, que la gente vuelve al trabajo, y luego vuelven a abrir, algunos a las 7, otros a las 8, inclusive a las 9 de la noche. Vimos en Montevideo que un restaurante volvía a abrir a las 9 de la noche. Así que hay que tenerlo muy en cuenta para no tener que comer algo que no nos guste, porque obviamente siempre van a haber opciones, pero quizás no es la que nosotros estamos buscando. Y con este hermoso plato de carne y vegetales, creo que vamos a cerrar nuestro estómago en Uruguay. Valerie no está muy contenta con el tamaño de la carne. Pero sí con el sabor, está muy rico. Es que se ve muy buena, de verdad, se ve muy, muy buena. Pero lamentablemente no vinimos a un restaurante de parrilla como tal porque estaban cerrados. De hecho, casi todos los platos tenían salsa, como se lo pidió Valentina, y dijimos, no, mira, a nosotros nos gusta la carne con sal. Así que, buen apetito. Ya salimos del restaurante, se llama así, Este Lugar. Está muy rico, es muy pintoresco. Tengo entendido que también es hotel, hostal y restaurante. Así que si vienen a Punta del Este, lo pueden considerar. Pagamos aproximadamente $80 por los tres, o sea que está bien porque comimos delicioso y en comparación a los otros restaurantes
de carne que hemos comido está a muy buen precio. Ahora nos vinimos a una urbanización que se llama Beverly Hills. Y sí, esto no está en California, sino en Punta del Este, Uruguay. Casas, pero increíbles. O sea, estos son unas mansiones. ¡Wow! ¡Wow! Esa estaba hermosísima. Oigan, amo este tipo de turismo también. No, las de pronto casas... ir a ver las casas en los barrios más fancy de la ciudad. Es que miren qué belleza, o sea, no precisamente tiene que ser algo súper futurista o qué sé yo para hacer un lujo, un espectáculo de casa. Mira esta de puros ladrillitos. Wow. Bueno, eso no va tanto con mi estilo, me gustaba más la anterior. Sí, Pero no. entre gustos y colores. Exactamente. Y el lugar está súper bonito. De hecho, muchas de las casas no se ven porque la gente quiere privacidad, obviamente. Tienen árboles o muros. Pero las que se pueden ver están bien guapas. Tenemos muy poquito tiempo aquí en Punta del Este y nos dijeron no se pueden perder el atardecer de Casa Pueblo. Y adivinen qué, vamos a perdernos el atardecer de Casa. No nos vamos a perder el atardecer de Casa Pueblo. Manuel dice que no, yo tengo mis dudas, pero vamos en dirección a Casa Pueblo. Está ubicado en Punta Ballena, otro de los barrios que son súper lujosos de acá. De hecho, lo comparan mucho con Mykonos y con Santorini porque tienen todas las casitas blancas y tal. Pero estamos como a 25 minutos y es muy loco. Tenemos 5 días en Uruguay. El primer día en Montevideo, el atardecer era a las 7:51 de la tarde. O bueno, ya de la noche. Y el atardecer de hoy, 5 días después, 6:43. ¡Qué Yo no loco! entendí ese suceso. O sea, 1 hora y 15, 1 hora y 10 minutos de diferencia entre el atardecer en Montevideo y el atardecer acá en... ¿Será que esto está más alto? Entonces el sol se oculta más No porque el mar aquí está más alto, ¿sabes? No tengo ni idea, fíjate. Como el mar muerto, el mar Pero espero no súper perdérmelo, ¿ok? Espero no perdérmelo. vivo. Obviamente es pura Deseenos payasada. éxito. Seguro cambió la zona horaria o qué sé yo. Pero aquí vamos, con el carrito que alquilamos, mira ahí. Enma. Ajá. ¿Tú eres tonto? Llegó Choreto. Aunque digan que soy Amor, unos carros más lindos. Ah, miren. Allá fue donde intentamos comer. Sí, el primer restaurante que estaba cerrado. ¿Explicaste eso? Sí, lo expliqué en detalle. Qué lástima. ¿Y explicaste lo que te pasó en el pantalón? Eso todavía no lo he explicado en detalle, ni nada. ¿Quieres explicarlo en detalle? Se me rompió el pantalón. Metí este pantalón en la secadora y se encogió. Y precisamente hoy, en nuestro último día, desde Cabo Polonio, si no vieron el video anterior pueden hacerlo después de este, me metí a la playa con los últimos interiores limpios que tenía. Entonces dije, bueno, me voy Wilfrido. Para los que no entienden la terminología, Wilfrido significa, es una palabra compuesta. O sea, así como muchos nombres venezolanos, Wilfrido es otro. Este sería dividido del latín will, ruedas, mentira, el inglés, y freedom, libertad, ¿entiendes? Entonces si lo juntas, es rueda libre. ¿Tú me entiendes? Entonces se me rompió el pantalón en el único día que estoy rueda libre. Luego les muestro el hueco, pero ahorita sentado literalmente se me ve. Así que... Tiene entrada de aire directo. Exacto. Pero precisamente el día que no me puse el interior. Ya llegamos a Casa Pueblo, tal como nos habían anticipado. Son unas casitas súper pintorescas, todas blancas, bastante ambientadas como en el estilo griego, diría yo.
Gracias, Sol, por invadir la intimidad de mi atardecer y zambullirte en mis aguas. Labradores, entrenadores, pescadores te esperan en otras regiones donde la noche desaparecerá con tu llegada. Vaya qué lugar tan bonito, qué energía se sintió y el poema que literalmente llegó a nuestros corazones. Fueron como 8 o 9 minutos aproximadamente mientras nos estaban relatando pura poesía, mientras veíamos la puesta del sol allá atrás. La entrada para este lugar costó 600 pesos uruguayos, que son 15 dólares aproximadamente, y tienes acceso a un museo, a este lugar, a otras terrazas por allá. También tiene un restaurancito si ustedes quisieran luego tomar o comerse algo, y está 100% recomendado. O sea, se llama Casa Pueblo y se encuentra en Punta Ballena. También hay un mirador gratis si no quisieran pagar esto, pero se perderían de todos los otros atractivos que tiene la casa. ¿Qué tal, amor? Y la última parte del poema me hizo llorar. El poema es hermosísimo, dura más o menos, no sé, como unos 7 minutos, es largo. Sí. Y al final, no sé si ya dijiste la frase que te... No la dije. Soy millonario en soles que guardo en la alcancía del horizonte. Wow. Yo siento que estar rodeada de arte me inspira muchísimo. O sea, venir a espacios donde hay obras de arte, donde algún artista impregnó su esencia en todos los estilos y ambientes, o sea, en arquitectura, adentro hay esculturas, también hay cuadros. Eso me inspira y me mueve muchísimo. Qué belleza. Yo sí les recomiendo que vengan y paguen y escuchen el poema y vean lo lindo de este lugar. Si pudiera regalarte una escultura sería esa. ¿Cuál? ¿Esa? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Nada, me parece que está bien bonita. Coño, está bien dotada. ¿Qué es otra cosa? ¿Qué te pareció? Me viene bien. Me viene bien. Para el invierno, me la puedes regalar para el invierno. Y así, viajeros, con esta hermosa puesta de sol en un lugar tan maravilloso como lo es Casa Pueblo en Uruguay, vamos a despedir no solo este video, sino toda la serie y nuestro viaje por este país. Estoy muy triste, siento que nos faltó tiempo, que nos faltó recorrer más, que nos faltó hacer más paradas. Pero lo bueno es que eso Siempre promete un regreso. Exacto. Nos encantó este país, conectamos demasiado con la buena energía de las personas y con los paisajes y yo creo que más que todo con eso, con la vibra tan linda que se siente colectiva. Gracias por llegar hasta acá nuevamente, no olvides suscribirte, comentarnos, darnos like y si no has visto el resto de video que tenemos de Uruguay, te recomiendo que vayas a hacerlo. Antes de cerrar, yo quiero hacer un reclamo público si me llegaran a ver las personas a las cuales les pregunté consejos de Uruguay antes de venir. No, con 2 o 3 días recorre eso. Tú vas para un día para Montevideo, un día para Punta del Este y ya. ¿Qué ¡Mentira! es eso? ¡Mentira! O sea, qué país tan maravilloso, qué cracks los uruguayos, qué buena comida. Y en este preciso momento, más barato que Argentina. O sea, top. Top. Bueno. Y muy lindo todo. Todo Sí. es demasiado estético, organizado y bonito. Por lo menos todos los lugares que visitamos son así. Ahora Nuevamente, sí. gracias y chao. Por cierto, miren, esto se salió de control. O sea, miren el tamaño del hueco. Ya entran toda mi mano prácticamente. Y Wilfredo. Utiliza pantalones más largos, por favor.
un poco más anchos, solo que se encogieron por la secadora. También perdí una camiseta espectacular que había comprado en Colombia hace 2 meses, porque la metí en la secadora. Pero bueno, chao pues.